¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos aquí estrenando una nueva forma de hacer videos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos, poder compartir su palabra a través de este medio. Y gracias por conectarse o gracias por darse el tiempo de ver este video, escuchar el audio. Esperamos que sea de bendición y de edificación para sus vidas. Amén. Y pues puede ver ahí el tema es guiados o guía ciego. Guiados o guía ciego. Y para poder meditar en la palabra vamos a partir de la cita inicial, Mateo 15. Mateo 15 del 12 al 13 dice la palabra de Dios. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él le respondió, Jesús le respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son ciegos, guías de ciegos, pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y vamos a ampliar un poquito este pasaje, pero de entrada ese solo verso 14, donde el Señor dice, ciegos, guías de ciegos, y hablando de que si un ciego guía a otro ciego, vamos a caer en el hoyo, es algo ya de por sí profundo, ¿verdad? En la Biblia, eso de hoyo es un sinónimo de pozo. En la Biblia, usted recuerda el Salmo, dice el pozo de la desesperación, habla de la depresión, habla de complicaciones en la mente, y no vamos a hablar de eso propiamente hoy día. Pero quiero que medite un poquito en cómo a través de la escritura esta palabra de guiar o de guianza es algo que está en el corazón de Dios. Es algo como cuando uno compra un aparato, un electrodoméstico, un artículo electrónico nuevo. Anteriormente quizá era más común que ahora ya traen los muchachos su chip integrado, pero siempre busca uno el manual y busca uno sacar el provecho de todo. Escuchaba recientemente una entrevista de un cantante cristiano y él decía, bueno, mi productor no tiene quizá el equipo más especializado, pero los dos o tres que tenemos, él es un artista, dice, le sacamos todo el provecho. Dice, conocemos otras casas que a lo mejor tienen 10 o 15 instrumentos, aparatos para hacer música, pero al no conocer todas las funciones, pues tienen un desempeño limitado, ¿verdad? Entonces lo que le quiero decir con eso, el ejemplo es de que buscamos siempre un manual, una guía en la vida cotidiana. Decimos no aprendemos o no sabemos sabiendo ser padres, no sabemos ser hijos, no sabemos muchas cosas. Y hoy en día, que sé que es un tema para jóvenes, usted sabe que es una gloria de los jóvenes tener su canal de social media y no seguir a nadie, ¿no? Decir, bueno, tengo tantos mil seguidores y yo no sigo a nadie. Aunque si lo meditamos un poquito, todos terminamos siguiendo a alguien. Todos. Uh, Son pocos realmente la gente, hablando de las plataformas de streaming, que hacen tendencia, ¿verdad? La mayoría tienen su canal, pero copian lo que otros hacen. Son pocos los que tienen esa naturalidad, ese talento, ese don para estar haciendo contenido nuevo y no copiarle a otros. Pero lo que le quiero decir con eso es de que al final terminamos siguiendo a alguien. Tenemos un ejemplo, ya sea para seguirlo o tenemos un ejemplo para no seguirlo. Amén. Y entonces, en cuestión de la Biblia, de la vida, del diseño de Dios, vemos que Él siempre está pendiente de poder guiarnos. Nos va guiando por temporadas, nos va guiando por etapas, ¿verdad? Al primer hombre solamente le puso la restricción de no comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal, del cual come. A un Abraham le dice, anda delante de mí, sé perfecto, y en repetidos momentos de la vida de Abraham le dice, yo te voy a mostrar a qué tierra quiero llevar, yo te voy a mostrar en qué monte me debe sacrificar a Isaac, y simplemente le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces realmente la guianza o la guía solamente era el mandamiento, era la instrucción. Usted puede leer, ¿verdad? La Biblia dice, Dios le había dicho a Abraham, sale de tu tierra y tu parentela, y esa será toda la guianza, y fue progresivamente avanzando. Ya con Moisés, y entonces ya pone una serie de 613 mandamientos en total, que si usted suma uno a uno ese número 613, le va a dar un total de 10, el decálogo sagrado. No digo que así sea, pero es
se me hace muy sabia esa referencia de Dios, ¿verdad? Decir, bueno, le voy a dar la tabla con los 10 mandamientos, pero el total van a ser 613, 6 más 1, 7 más 3, 10, ¿no? El total, que uno pudiera tener presente que la ley de Dios no solamente eran 10 mandamientos, sino que iba a contener en sus diferentes aplicaciones un total de 613. Y así es como uno se va guiando. Cuando ya lo ve hacia la vida práctica, es decir, cómo hay gente que tiene éxito, cómo hay gente que su matrimonio puede permanecer, cómo es que su vida puede ser una vida próspera, y al final es porque el mandamiento, veíamos cuando hablábamos de los pensamientos de Dios que son eternos, igual su palabra, sus mandamientos, de manera que al momento de seguirlo uno está garantizando el éxito, como le dijeron a Josué, ¿verdad? Le dijeron a él, haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, y de manera que podemos ver la guianza. Tan importante es la guianza que usted va a encontrar que en Lucas 9, me parece, el Señor Jesús cuando llega a Betsaida, un ciego, lo vamos a ver más adelante, lo toma de la mano y lo guía. Y cuando el Señor Jesús se va de esta tierra, Él les dice, les conviene que yo me vaya porque si no el Consolador no vendría, refiriéndose al Espíritu Santo, pero claramente dice, Él los guiará a toda verdad, Él les enseñará las cosas que están por venir. Entonces vea qué importante es para Dios la guianza, o sea, de que tengamos una guía que en el día a día, que tengamos una guía en lo general, una guía en todo aspecto. Pero llama la atención porque entonces, perdón, hoy día que vivimos pegados ahí a las redes sociales, al TikTok, al YouTube y a cualquier plataforma de streaming, terminamos siguiendo a alguien, ¿no? En la manera de vestir, en la música, en las ideas, de manera que vemos que para Dios es importante el que alguien nos guíe, pero nos hace una advertencia y nos dice que sería algo como ridículo pensarlo, ¿verdad? Como un ciego va a guiar a otro ciego en lo práctico. Sin embargo, vamos a ver esta tarde a qué se refiere la Biblia, a qué se refiere el Señor Jesús al decir esta expresión, un ciego guía de ciego, pero puedo ver ahí claramente el verso 14 dice, déjenlos porque entonces ambos van a caer en el hoyo y por eso nuestro tema, guiado o guía de ciegos, ¿verdad? Vamos a ver en qué consiste esto. Entonces quiero compartirle lo que es el diseño de alianza que yo puedo ver muy claramente ahí en Éxodo 13. Es una de las primeras veces que se menciona en la escritura cómo Dios los guió. Y entonces dice la escritura, Éxodo 13:21, iba Jehová delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces quiero que vea aquí este pasaje, yo le puse el diseño de la guianza, porque aunque nos está relatando un aspecto de cuando el Señor saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, de 430 años de esclavitud, no es muy distante de cómo nos guía a nosotros. Vea que aquí la guianza o la guía que el Señor está describiendo tiene un comienzo, es decir, tiene un punto de partida, un punto de encuentro, como nuestra vida. Es un momento en el cual el Señor nos va a encontrar. El saber dónde encontrarnos quiere decir que el Señor sabe lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos viviendo, dónde estamos. Es decir, que a veces como jóvenes, porque es un tema para jóvenes principalmente, usted puede esconderse de su familia, de su casa, de sus líderes. Si es un joven que frecuenta la iglesia, a los hermanos, ¿verdad? No quiere que los hermanos se enteren porque estoy diciendo, somos bien chismosos, todos vamos y decimos al pastor, nos escandalizamos, y quizá usted se pueda esconder de las amistades, de lo que hace, tener una doble vida, ¿verdad? Ser uno en la iglesia, uno en su casa, y totalmente diferente otro en la iglesia o con los amigos del vecindario o de la escuela. Pero al final, el que Dios sea nuestro guiador, dice Jeremías, me vas a decir guiador de mi juventud, implica que el Señor sabe dónde estamos, sabe dónde encontrarnos, pero también Él sabe o Él tiene un propósito, un destino, ¿verdad? Al decir que ser un guía, no solamente alguien que sabe dónde encontrarte, sino que sabe dónde te va a llevar, sabe el trayecto, como si fuera un guía de turistas, ¿verdad? Yo pienso a veces no es lo mismo ir con cualquier persona a la Tierra Santa a que ir con alguno de los apóstoles, alguien preparado, porque entonces son una enciclopedia de cosas y te van a decir y a contar y te van a edificar y a llenar de conocimiento. Pero al final es un trayecto, ¿verdad? Saben el trayecto
y tienen los medios y los recursos, eh, como podemos ver a lo largo de la escritura, ¿no? El Señor los saca de ahí de Egipto, los lleva por el desierto y sabía que los iba a sustentar con maná, con pan, que iba a haber una roca que es Cristo, que los seguía y que les iba a dar agua en medio del desierto. Entonces vea cómo esta guianza de Dios no es solamente una serie de mandamientos, ¿verdad? De haz, no hagas, haz esto, no lo hagas, ve aquí, ve allá, sino que es todo un conjunto de recursos, un diseño, dónde vas a empezar, dónde vas a tocar, dónde vas a terminar, qué se te va a dar en el trayecto para que puedas llegar y vea que Dios, como le decía al principio, está interesado en que no seamos gente a la deriva, ¿no? Como mucha gente, jóvenes sobre todo, piensan que Dios hizo la creación, la dejó a la deriva y a veces dicen que hasta se burla de nosotros, ¿no? Que somos no sé qué palabra usan, pero que somos aquí así como sus bufones, ¿no? Para entretenerlo. Y no es así. Es de que Dios está bien interesado en decir, bueno, te voy a dejar aquí en la tierra, pero quiero que sepas que hay un camino, quiero que sepas que hay una verdad, que hay una vida, y te voy a dar los recursos para que tú puedas llegar, ¿verdad? Que no te pierdas en el camino. Entonces vamos a considerar en esta tarde a qué se refiere en la Biblia esa palabra guiar. Abarca muchas palabras, como 7, pero yo quiero enfocarme en la palabra griega porque creo que encierra todas las palabras hebreas que podríamos ver. Me suena así como el jangueo de los dominicanos, pero es jodegueo, la palabra 3594. Y vea que entonces guiar, dice, es mostrar el camino, ¿sí? Mostrar el camino, dice, como un ciego le va a mostrar el camino a otro ciego, a alguien que no lo conoce. No es por eso que es interesante cómo la gente que ha tenido experiencias de muerte y han regresado, usted sabe, la luz al final del túnel, cómo es que nos tienen que guiar porque no sabemos el camino a esa morada eterna, ¿no? Entonces mostrar el camino es propiamente enseñar. Obviamente la Biblia siempre va a implicar el pastoreo, porque sabe que dice Isaías que todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, por un lado, hablando de la naturaleza de la oveja. Pero también en cuestión del pasto, pastorear es dar pasto, lo hemos visto en algún momento, hay un pasto que te fortalece, hay un pasto que te hace crecer, hay un pasto que te hace permanecer, hay un pasto que te hace deleitarte y cada pasto tiene una característica diferente y una función diferente. Hay 7 pastos, ahí lo puede buscar en la escritura. Pero entonces vea que redundando en esto de mostrar el camino, enseñar, pastorear, me dice por implicación progreso. Entonces quiere decir que guiar a la vez es poder darnos a conocer el progreso. Porque a veces todo ser humano y jóvenes vivimos siempre de buenas intenciones, ¿no? Queremos bajar de peso. Pensamos que bajamos de peso y quizá estamos subiendo de peso. Pensamos que estamos bien en cuestión de los que ya están estudiando, de cómo armamos nuestro plan de estudios y los créditos que vamos obteniendo, pero resulta que al final no nos cuentan o que no consideramos la suma, ¿verdad? ¿Cómo nos iba a contar? Entonces el punto aquí es el progreso, cómo medimos el progreso. Entonces ser guiado es medir el progreso, o sea, como por decir los que van a terapia con algún psicólogo, como uno va con su carácter principalmente, ¿verdad? Que soy muy enojón, soy muy aprensivo, me gana la ansiedad hoy día, y que entonces puedan esta guianza, esta guía, podernos ayudar a determinar qué tanto hemos progresado. Vea que implica, dice ahí, la ruta, el acto, la distancia. Entonces la distancia nos habla siempre de cosas medibles, ¿verdad? ¿Cuántos metros, cuántos kilómetros hemos avanzado? Le digo, quizá nosotros podemos pensar que hemos avanzado mucho o cuando estamos en el teléfono y a la vez también pensamos que no es mucho el tiempo que pasamos ahí viendo videos, perdiendo el tiempo, pero cuando vemos el reloj resulta que ya nos pasaron 2, 3, 5 horas o toda la noche, ¿no? Y estamos ahí con el insomnio, estamos desvelados, somos de malas, etcétera. Entonces eso es guiar, medir la distancia, que tú puedas ver hacia atrás, de mira siempre qué tanto has progresado. Vea que también guiar es el proceder, ¿verdad? Un procedimiento. Entonces hay cosas que uno puede aprender hoy día, pone un video en YouTube y va a un tutorial, ¿verdad? Y va a saber hacer muchas cosas, pero hay cosas que son muy específicas y que requieren un procedimiento, ¿no? Piensa en tocar un instrumento, bueno, ¿cómo sé cuál es el rasgueo correcto? Si ya tiene su carro, ¿cómo sé cuál es el mantenimiento correcto? No todos los carros son iguales.
etcétera, ¿no? Entonces vea cómo esta palabra guiar es un conjunto de cosas, ¿verdad? Mostrar el camino, enseñar, pastorear, progresar, medir la distancia, saber los procedimientos, todo eso implica la palabra guiar. Y le puse la palabra 71 porque en el Nuevo Testamento, muy interesantemente, cuando el Señor Jesús habla de ser, y el apóstol Pablo sobre todo, hablan de ser guiados por el Espíritu Santo, entonces ya no usa la palabra jodegueo, sino que usa la palabra 71, hago, la palabra hago, y me gustó porque entonces sí, significa guiar, conducir, pero me dice específicamente pasar el tiempo. Entonces vea cómo la mente y el corazón del Señor, cuando dice que vamos a ser guiados o que anhelemos ser guiados por el Espíritu Santo, está implicando, está denotando, significando que es pasar el tiempo con el Espíritu Santo. Entonces por eso que en algún momento hemos compartido que esa comunión con Dios no es solamente el devocional en sí mismo, ¿verdad? Un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la Biblia, un tiempo de adoración, sino que va más allá, ¿no? Implica el ver a Dios como un amigo, ¿no? Decir, bueno, Dios, ¿te gusta este perfume? ¿Te gusta este carro? ¿Te gusta mi proceder? ¿Te gusta mis pensamientos? ¿Te gusta cómo le contesto a mi mamá, a mis maestros, el testimonio que tienen de mí? Porque eso es ser guiado, pasar el tiempo. ¿Qué tanto tiempo pasamos? Entonces por eso que a veces vemos, uy, ser guiado, cuesta mucho rendir la voluntad si lo vemos de esa manera, ¿no? Pero si lo vemos del punto literal, ¿no? Que significa pasar el tiempo, entonces viene a ser algo más sobrellevable, algo más llevadero, ¿verdad? Pasar el tiempo con el Espíritu Santo y entonces ser guiados en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo vas a saber cuál es el tiempo de casarse? ¿Cómo vas a saber qué carrera escoger? ¿Cómo vas a ver a veces en el menú, a veces son cosas que no sé si le ha pasado, que tiene que tomar alguna decisión espontánea, una decisión así momentánea, súbita es la palabra, y no tiene mucho tiempo de razonar, pero si usted es alguien que está acostumbrado, acostumbrada a tener esa comunión con el Espíritu Santo le va a ayudar, y va a poder tomar una decisión, la mejor decisión, ¿no? Simplemente a veces sin pensarlo tanto, decir, no, pues Espíritu Santo, ¿qué decido? Esto. Y a la larga usted ya ve el resultado. A diferencia de, y igual muchas veces que si hubiera meditado, analizado, no digo que no lo analice, ¿verdad? Que lo debemos analizar, pero que a veces precisamente esto de ser guiado por el Espíritu es el dejar que Él nos diga, o como dice la siguiente palabra, inducir, dice Proverbios, que Dios inclina el corazón del hombre a lo que Él quiere, al tiempo que Él quiere. Le repito, ¿cuándo va a ser el tiempo de buscar una pareja? Que estudiar, cuándo es tiempo de salir de algún lugar, permanecer, aguantar, resistir, solamente por medio de su Espíritu Santo nos lo va a poder revelar, y todo eso, le repito, es un conjunto de lo que es ser guiados por Dios. Amén. Quiero enseñar unos pasajes para que vea la trascendencia o la importancia de ser guiado. Mire, Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Vea lo impactante de la declaración de David, dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. No sé si recuerda que Job decía, aunque este Dios me mate, recuerda que Job es un personaje que tuvo un sufrimiento súbito, repentino, no hay palabras que puedan describir todo lo que él vivió. En un día, en un momento perdió todo, pero él dice, pero yo sé que en mi carne he de ver a Dios y que aún después de deshecha está mi piel, yo lo he de ver, ¿verdad? Mi carne le verá, mis ojos le verán y no otro. Bueno, David dice algo similar, ¿verdad? Dice, él nos guiará aún más allá de la muerte. Yo le repito, es algo que uno va a guardarse, uno va a santificarse, uno va a buscar la justificación aquí en la tierra por medio del Señor Jesucristo, pero uno tiene esa confianza o esa esperanza. Le comentaba que tenía un compañero imprudente en el trabajo y a veces en broma y a la vez seriamente le decía, oye, no lo hagas, déjame hacer a mí esta actividad de riesgo porque yo estoy listo para morir como cristiano y tú no, y se burlaba de mí y mejor él ya no está y yo sigo. Pero le decía, te lo digo en serio. Le digo, porque como cristianos, pues entendemos que estamos preparados al momento que Dios determine para cumplir esta parte que le estoy leyendo, ¿eh? Ser guiados aún más allá de la muerte. Qué interesante, ¿no? No es como que uno piense, bueno, dice el necio en su corazón no hay Dios, no, o dijo la tortillera escéptica, ¿verdad? No hay más allá, no hay más allá. Pero sí hay un más allá, ¿no? Sí hay un más allá, y aún ahí dice la Escritura que Dios nos guía. Aún ahí dice Dios nos va a guiar.
más allá de la muerte. Obviamente entendemos que es la vida eterna, ¿verdad? Que palabras de Señor Jesús decía, la vida eterna, Juan 17:3, consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo que fue enviado. Entonces, la vida eterna no es algo que vamos a adquirir al morir, sino que es algo que podemos adquirir desde aquí, pero siempre con esta visión de que el Señor, de que Dios nos va a guiar aún más allá de la muerte. Entonces, imagínense, si nos va a guiar en esas etapas, en esos momentos, cuanto más en nuestro día a día. Pero quiero que vea que el Señor Jesús también o la Biblia también nos advierte y dice, Isaías 3:12, les dice a través del profeta, los opresores de mi pueblo son muchachos, mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, les dice el Señor, los que te guían, te engañan. Pueblo mío, los que te guían, te engañan. Le digo, hemos escuchado la profecía, ¿verdad?, del apóstol Pablo, decía el Espíritu Santo, dice claramente que vendrán tiempos peligrosos, dice, se van a amontonar maestros conforme a su comezón de oír. Y entonces dice Dios desde Isaías, dice, los que te guían te engañan. Le digo, usted pone un tutorial de lo que quiera, de repente el mismo algoritmo le va dando ideas, ¿verdad?, de qué hacer y nos hace pensar que todo el mundo piensa igual que nosotros. No es así, no es así. Pero se cumple la palabra, dice, los que te guían te engañan. ¿Me está diciendo que me dicen mentiras? No, no todos, pero y dice, y tuercen el curso de tus caminos. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Yo sé que usted puede ir a un tutorial, seguimos a alguien, yo sigo gente, me gustan sus videos, les doy like, pero el engaño aquí consiste en lo que es el engaño del mundo. Usa la palabra para guiar, no es el engaño. Para la palabra guiar usa la palabra Hashem, la 833. Y significa, es como si le dijeran, los que te guían te engañan, ¿por qué? Porque te enseñan a ser recto, o sea, en el sentido más amplio, pero vea específicamente a estar estable, correcto y feliz, ¿no? Entonces, el mundo nos va a guiar conforme a los rudimentos del mundo, dice la palabra, y son cosas que, el engaño consiste en que son cosas que son lógicas, son cosas que son razonables, pero que lo van a hacer a la manera del mundo, ¿verdad? La estabilidad, la corrección, lo feliz. De hecho, lo hemos compartido cuando usted ve, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios les reprocha mucho que siguieron a Baal y a Acera. O sea, pues yo no tengo imágenes hoy día, pero Baal y Acera representan el éxito y la felicidad. ¿Cómo te lo enseña el mundo? ¿Y cómo te lo enseña Dios? Porque dicho sea de paso, Dios dice, ¿verdad?, sobre en tu presencia, plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. De manera que si no tenemos a Dios, pues simplemente no hay felicidad, no podría haberlo. Entonces el mundo, si nos da este punto de ser feliz, entonces es lo que hoy se promueve, ¿verdad? Que a ti no te importe lo que te digan, lo que te critiquen, y aunque sea tu familia y gente que te ama, tú buscas ser feliz contigo mismo. Mientras tú estés bien contigo mismo, lo demás no importa. Entonces por eso desde Isaías, vea cómo Dios le advierte a su pueblo, a Israel, le dice, pueblo mío, los que te guían te engañan. Te engañan con cosas que no son malas. No todo es malo, no todo es, bueno, no todo te lo van a decir como del diablo, pero son cosas que parezcan buenas, que parezcan razonables y que a la vez deseables, ¿verdad? ¿Quién no quiere la felicidad? ¿Quién no quiere estar o vivir de una manera correcta? ¿Quién no quiere una estabilidad? Claro, la misma Biblia dice, ¿verdad?, que no provee para los suyos, espero que un incrédulo ya ha negado la fe. Claro, la Biblia lo hace. ¿Quién no quiere ir hacia, dice ahí figuradamente, ir hacia adelante, ser honesto, próspero? ¿Quién no lo quiere? Pero el Señor Jesús, bueno, la Biblia advierte y dice, checa, o sea, que los que te guían no te engañen. O sea, ahorita va a entender un poquito más por qué, pero vea cómo es la importancia de ser guiado. Qué importante es ser guiado, porque entonces hay gente que nos puede dar lo que queremos, lo que le pedimos. Hay gente que incluso no logra discernir, no logra vislumbrar a veces nuestro plan, nuestra mente, cómo venimos haciendo las cosas, y puede resultar en perjuicio nuestro, como le pasó a Sansón. Mire, Jueces 16:26. Dice, entonces Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano, vea, gente que te guía de la mano, es algo bueno, ¿verdad? Es algo que no todos tienen en el mundo, una amistad, un familiar. Pero le dijo Sansón, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y usted sabe, a este punto de la historia, es una historia impactante porque dice que sus enemigos, los filisteos, dice, le habían sacado los ojos. No había métodos quirúrgicos como ahora, no había láser, fue algo muy doloroso, muy trágico. El verso anterior dice que el jovencito, yo no sé, hasta hoy pensé que quizá fue algo que Sansón estaba acostumbrado a escuchar el bullying, el bully, porque dice que
que querían divertirse y dice, me van a entrar a Sansón. Dice que era su juguete, ¿no? Que era un juguete para los filisteos. No sé si él estaba acostumbrado y en qué momento él pudo discernir cómo estaba la casa, pero le pidió al joven que lo guiaba de la mano, y dice, acércame y hazme palpar las columnas, usted conoce la historia. En ese momento él dijo, muera Sansón con todos los filisteos, ¿no? Y echó todo su peso, Dios le volvió a dar su fuerza sobrenatural, y dice que ese día de su muerte, dice que cumplió el mandato del Señor, dice, y terminó con más filisteos que durante toda su vida. Obviamente, algo que quiero notar aquí, o lo que quiero enseñarle con el versículo que sigue, vea cómo usted puede buscar en la Biblia quienes fueron guiados de la mano, es algo muy interesante. Pero aquí propiamente estamos hablando de alguien invidente. Entonces, por eso es que consideramos a Sansón, que necesitaba que alguien lo guiara, pero entonces, ¿cómo puede uno buscar a alguien que lo guíe, pero finalmente para hacer lo que uno quiere, ¿no? Uno puede tener una idea, estar pensando, maquinando, y al final terminar usando a personas, un amigo, un familiar, un ser querido. Como mujeres yo siento que es más común, ¿verdad? Sobre todo las que son bonitas físicamente, están acostumbradas a manipular, ¿verdad? Que todo el mundo las tenga aquí en charola de plata y todo. Bien dice el dicho, ¿eh? La suerte de la fea a la bonita no le importa. Que no está tan, y dicho sea también, los hombres, ¿no? Los que son agraciados físicamente están acostumbrados a que a tener un trato diferente, a diferencia de los que somos no tan agraciados, ¿no? Feitos propiamente. Pero el punto es que entonces uno puede terminar usando a las personas, y aunque uno pueda ser guiado, uno puede ser guiado, pero siempre con esa manipulación de hacer lo que yo quiero. Porque mire, Hechos 9:8 nos habla de otro personaje que fue guiado de la mano, pero entonces nos habla de Saulo, y dice, Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Recuerda que le rodeó un resplandor de luz. Dice así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, pero usted puede leer el contexto del pasaje y él realmente dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces uno puede ser guiado para hacer su voluntad, así como, bueno, yo quiero estudiar esto porque es lo que me va a dar dinero, porque yo quiero llegar allá, y uno no se va a dar cuenta, porque uno tiene una ceguera espiritual, de que uno está manipulando, y para hacer lo que uno quiere, o uno puede, como Saulo, tener un encuentro personal con Jesús, y aun cuando uno tenga una visión clara, estar dispuesto a rendir la voluntad para hacer lo que Dios quiere. Amén. Es bien diferente. Es bien diferente ser guiado para hacer lo que yo quiero, a dejarme guiar para hacer la voluntad de Dios. Ahorita que le comente un poquito más del asunto, va a entender con claridad esto. Entonces quiero que vea, le decía cómo es lo importante para Dios el ser guiado, que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos guía a través del Espíritu Santo. Le digo, entonces usted puede andar por la vida y tener muchos seguidores, miles, millones, 100 miles de seguidores, y hacer fiesta cada vez que lo tiene. De hecho, a mí me gusta felicitar, a los hermanos que logran sus seguidores, porque pues su trabajo les ha costado, ¿verdad? Pero ahora el punto es de que nosotros podamos recapacitar como jóvenes y ver si solamente nos importa tener seguidores y realmente no estamos viendo a dónde los estamos llevando, porque hoy veía una noticia de una influencer, ¿no? Que no saben quién es el papá. Usted sabe a quién me refiero si es chismoso como yo. Pero el punto es lo que yo me recordaba es que antes uno cuidaba, ¿no? No me voy a hacer, no voy a hacer este tatuaje porque hay gente que me sigue, los que eran deportistas. No podían promocionar bebidas alcohólicas o promocionar algún tipo de sustancia ilícita porque eran deportistas y sabían y estaban conscientes que tenían una influencia sobre la juventud. Ya hoy día no se importa. En nuestros tiempos, usted sabe, le ponían bips cuando hacían malas palabras. Decían, no, es que se pi. Y ya hoy ya no, ya hoy a mi esposa le gusta ver series. Bueno, a mí también me gusta verlas con ella, pero lo que me doy cuenta es de cómo han cambiado el lenguaje y en las traducciones, porque bueno, una cosa es si lo lee en el idioma original o lo ve, lo escucha en el idioma original y lo lee o lo traduce en su mente, y otra cosa es cuando ya tiene un doblaje y ahora son unas palabras que, pues lo voy a decir, a uno le sonarían como, pues sí, del vulgo, nacas, iba a decir realmente. Sí, o sea, como muy vulgares, ¿no? Así como en la televisión, en algo que estoy pagando, porque es un streaming que uno está pagando. Ahora es una palabra tan vulgar. En fin, el punto es
lo que le quede con todo eso es de que entonces usted puede ver que hay gente a la que uno sigue y que no sabe a dónde van, y gente que si uno está consciente de que le están siguiendo, es decir, bueno, yo voy a tener cuidado a dónde estoy llevando, no solo con mi contenido, sino con todo lo que es mi vida, ¿no? Cómo me visto, cómo me conduzco, cómo hablo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Y entonces, regresando a la idea principal, entonces quiero considerar con usted lo que es ciego. Ya le comenté un poquito de lo que es guiar en la Biblia, la importancia que tiene para Dios guiar. Hoy no vamos a considerar todas las palabras, pero ahora entonces, ¿por qué dijo el Señor que es un ciego guiando a otro ciego? Y me gusta cuando usted va al diccionario de Strong y solamente encuentra una palabra griega y una hebrea, entonces quiere decir que no hay mucha opción, o sea que es algo como muy absoluto. En el griego, bueno, va a encontrar esta palabra a la que deriva, la palabra avar, 5786, dice es una película sobre los ojos, o sea, estar ciego, usted ve todo el contexto de las palabras, dice estar cubierto de piel, entonces por eso dice una película sobre los ojos, y el griego lo explica un poco más, ¿no? La palabra tuflos es dice ciego física o mentalmente. Usted quizá en la iglesia escucha más decir ciego, ceguera espiritual, aunque vamos a ver un poquito más a qué se refiere, ¿no? Entonces es un ciego física o mentalmente, pero me gustan las figuras que usa, porque entonces dice es algo opaco, como nublado. Tufo, usted sabe que es una palabra que usamos los mexicanos, la palabra tufo, aquí es cuando habló tufo, dice es envolver con humo, figuradamente inflar con arrogancia, envanecerse, infatuarse. Dice el verbo primario hacer humo. Me gusta esta palabra, consumir lentamente sin llama, entonces es una apariencia, ¿no? Cuando usted deja un carbón encendido, ¿eh? O sea, es un carbón encendido, pero ya no tiene llama, es solamente la brasa. Y cuando se va a consumir o se va a apagar, entonces solamente es humo, es como una apariencia. Entonces vea todo lo que, cuando usted vaya a la iglesia o escuche gente que dice ceguera espiritual, vea que no solamente es una ceguera física, sino que es algo que nos está nublando la vista, una distracción, es algo que nos puede, como le decía yo, o sea, en Isaías Dios les dijo, pueblo mío, los que te guían te engañan, y no que sea precisamente un engaño con algo malo, sino que puede ser incluso con la felicidad, con el éxito, pero uno no logra discernir que termina siendo un engaño porque nos aparta de las cosas de Dios. Vea, entonces vamos a entrar de lleno. Fíjese que hablando de esa ceguera espiritual, el apóstol Pedro lo entiende y en su segunda carta, segunda de Pedro 1:5 al 9, dice, vosotros también, bueno, le puse la 60, ¿eh? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice ahí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ve el verso 9, dice, pero el que no tiene estas cosas, y entonces nos habla como de una ceguera gradual, ¿verdad? Dice, nos empieza diciendo, dice, tiene la vista muy corta, coma, es ciego. Entonces, si uno no tiene fe, uno no tiene virtud, no tiene conocimiento, no tiene dominio propio, no tiene paciencia, no tiene afecto fraternal, no tiene amor, dice la Biblia, dice el apóstol Pedro, entonces tiene la vista corta, es decir, no sabes a dónde vas, pero drásticamente, dice, eres ciego, no estás viendo con claridad y has olvidado la purificación de tus antiguos pecados, ¿no? Entonces vea cómo es una ceguera espiritual, creo que ahí está muy claro y no vamos a entrar en cada uno porque quiero hablar de cosas que la Biblia menciona que uno es ciego, mire, porque uno puede decir, ¿cómo es una ceguera espiritual? Bueno, aquí ya me está hablando de características, virtudes de mi personalidad, cosas que tengo que trabajar, que me van a impedir ser ciego. Pero vea, me impactó esta porque no es algo que hoy día podamos decir solamente afecta a la gente del mundo. Afecta a la iglesia y a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes hispanos tenemos la palabra saltamontes, ¿no? Ya sabe a lo que me refiero, de cuando, oh, entonces ya cortaste con tu novia. Y el mejor amigo ahí va, ¿verdad? Y, oh, es que soy amigo de fulano, mira, saltamontes. ¿Por qué se lo digo? Eso aplica a los jóvenes. Pero vea Proverbios 5:20, dice Salomón, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego? Ahí está la palabra. Le digo, en el hebreo solamente está la palabra que le mencioné, avar,
y en el griego solamente la otra, o sea, no hay más, solo hay dos. No hay muchas aplicaciones, es lo mismo, ceguera espiritual o mental. Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Entonces se da cuenta lo que es una ceguera espiritual, que uno no se está dando cuenta, que aun cuando es que solamente contigo me pasa, mi esposa no me comprende, solo estoy con ella por los niños, eso no existe, o sea, es una ceguera, porque claramente la Biblia establece que es un pacto, ¿verdad? El matrimonio es un pacto que solamente la muerte puede romper, ¿no? Dice, está obligado por la ley mientras el esposo o la esposa viven, y ya con todos sus bemoles, ¿no? Porque yo sé que hay situaciones hoy día ya de divorcio, digo, no solamente afuera, en el mundo, también dentro, en el liderazgo, etcétera. Pero el punto es que si uno no tiene cuidado con esto, decir, pues es que él la maltrata o nadie me comprende como tú, es algo viejo, es algo muy viejo. Y en la Biblia, en Proverbios, que es un libro, pues, para todos, pero que mucho habla de los jóvenes, mucho les habla los consejos a los jóvenes, le dice, eso te hace un ciego espiritual, que tú andes con una mujer ajena, y obviamente como mujer ajena, pues también, ¿verdad? Que, porque cuando empieza la doctrina del velo, si lo ha estudiado, allá con Abraham, desde Génesis, le dice, eh, le dice al rey, ¿verdad? Le dice, él es un velo, dice, tu esposo es un velo para ti, y tú eres un velo para eso, es un velo mutuo. Pero entonces quiere decir también eso. Entonces cuando la mujer eh, echa de ver eso y decir, pues es cierto, es que mi esposo no tiene cuidado de mí, no me da dinero, o sea, cosas que pueden ser, como se acuerda de Isaías, que dice, los que te guían te engañan. Son cosas bien lógicas, ¿verdad? Razonables. Decir, pues sí, si él no me da. Y es bien triste, porque entonces le digo, no solamente afecta afuera, sino afecta adentro, pero no estoy hablando por nadie ni por todos, ¿verdad? Pero dice aquí, ahí lo puede ver, por eso le puse ahora sí la pantalla para que lo lea con sus ojitos. Dice, hijo mío, ¿por qué vas a andar ciego con la mujer ajena? Entonces, las cuestiones de adulterio, de engaño y desengaño es una ceguera espiritual. Vamos a ver. Le repetí aquí la cita. Ahora quiero hablar con usted ya para ir terminando. Me va a tardar todavía, pero son tres cosas. Son tres cosas en que usted si le pone a su concordancia, a su Biblia electrónica guía ciego, se va a sorprender porque entonces el Señor Jesús decía, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Por eso el tema es, ¿eres un guiado o eres un ciego guiado? Un guía de ciego. Dice aquí, Mateo 23 le dice el Señor Jesús, ya sé vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta, el eneldo, el comino y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y aquí está clarita la frase, ¿verdad? Guías ciegos. Porque el Señor Jesús decía, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Aquí les dice, guías ciegos. Cuelas el mosquito, pero tragas el camello. ¿Sí entiende esa frase? Eres un guía ciego porque cuelas el mosquito, pero te tragas el camello. O sea, hace como que suena bien ilógico, no hace como, hasta sin sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido. ¿Cómo me dices que cuelo el mosquito, pero que me traga el camello? O sea, será ilógico pensar que no puedo ver, ¿verdad? Un camello y como un mosquito sí lo dejo pasar. Pero entonces quiero que vea, porque esto casi me lo dictó así el Señor. Quiero que vea que la idea aquí, vuelvo a leer el pasaje con calma en su casa, pero un guía ciego, de acuerdo a este contexto, dice alguien que enfatiza lo visible, pero desestima lo invisible. Un ciego es alguien que enfatiza, un ciego que está guiando a otro ciego, es alguien que enfatiza lo visible, pero desestima lo invisible. ¿Por qué le digo esto? Quiero que usted lea en su casa el contexto del pasaje de Mateo 23, ¿verdad? Y entonces les habla de que están cuidando las cosas externas. Le dice, tú diezmas la menta, diezmas el enero, o sea, cuida las cosas pequeñas por obediencia, las tradiciones. Dice, pero cuela, o sea, les dice, deja lo más importante de la ley. Entonces yo por eso le puse aquí en la idea. Porque entonces decía, Señor, ¿qué me quiere decir con esto? Porque es algo muy ilógico pensar que, ni modo que no vea un camello, es que entonces el énfasis es en lo visible, en lo que se diezma, en lo que puedes dar, pero desestima lo invisible. El pasaje decía, dejaste lo más importante de la ley, la justicia, la fe, la misericordia. Entonces en las cosas de Dios a veces terminamos obedeciendo un montón de cosas, de ritos y de demás, pero
realmente lo voy a llevar al final. Quiero que lo tenga en su corazón. Un ciego guía ciego es alguien que enfatiza lo visible pero desestima lo invisible. Ahorita le voy a dar más ejemplos, mire. Van a redundar aquí, por eso se lo puse primero. Mateo 23, 16 dice otra vez, es el mismo pasaje, pero ahora otra ocasión. En 2 ocasiones menciona guías ciegos, Mateo 23. Les dice aquí, hay de vosotros guías ciegos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Insensato es alguien que no siente, alguien que sus sentidos están embotados. Insensato y ciego. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Entonces, pues tristemente aquí salen raspados muchos predicadores, ¿verdad? De que ponen el énfasis en la ofrenda. Porque dice aquí, también decir, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Entonces, no, usted venga y pacte, usted venga y Dios no vende sus favores. Yo sé, o sea, he experimentado también que cuando uno da, como dice la Escritura, como propuso en su corazón, y cuando uno da, como dice la Escritura, dejando morir la semilla, entonces viene mucho fruto. Y me ha tocado también ofrendar en ocasiones, creo que no, porque hemos tenido buenos maestros y buenos ministros, pero que quizá en algún momento se usted dio para recibir y no recibió nada, pues es que no ofrendó bien, ¿verdad? Pero entonces el punto aquí es que el Señor Jesús, hablando de eso, de que la gente que le ponía el énfasis, por eso le decía, la idea anterior era poner el énfasis en lo visible y no en lo invisible. Entonces hay muchos predicadores que tú ven tu ofrenda, tu pacta, y no pasa nada en su vida, sigue con sus deudas, su vida sigue igual sin cambiar. Pero entonces vea que el Señor les dice, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar? Y la palabra clave ahí es que santifica la ofrenda. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Quiere usted lo material o quiere usted ser santificado? Porque entonces en los dos momentos el Señor Jesús dice, el templo santifica, el altar santifica. ¿Se da cuenta cómo repite la palabra? Verso 17, verso 19. El templo santifica el oro, el altar santifica la ofrenda. ¿Se acuerda de Caín y Abel? No era la ofrenda, sino que dice, recibió a Abel y su ofrenda, rechazó a Caín y su ofrenda. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces hay gente que pone el énfasis en lo visible. Es que cumplas tu sketch, que cumplas el uniforme, que cumplas... Y no estoy diciendo que se revele, claro que no. Pero el punto es que no se desenfoque, porque la idea general es un ciego guiando a otro ciego. Entonces no puede poner el énfasis, oh mira, no sé, quizás en los instrumentos, ¿verdad? Los que son músicos, no sé de marcas, ¿no? Nuestra batería esta, nosotros solamente usamos estas batacas, solamente estas guitarras y así, ¿no? Nuestro piano es de esos rojos carísimos, no sé, qué sé yo. No es o sea, no estoy diciendo que tampoco le dé a Dios lo mejor, ¿verdad? Amén, hay que darle a Dios lo mejor. Pero cuando uno ama más las cosas que las personas, o que, como aquel testimonio que le compartía, por ahí lo puede buscar, de Genezaret, el hermano Samuelito decía que ellos cantaban con ligas y corcholatas, y el fuego de Dios estaba ahí visible a los vecinos incluso. Es lo que le estoy tratando de decir. Cuando uno no pone el énfasis en, o sea, pones el énfasis en lo visible, pero no en lo invisible. ¿Qué sería lo más importante en mi ofrenda? Que yo sea acepto, que yo sea santificado, que yo sea justificado, más que cualquier otra cosa. Amén. Fíjese, estamos viendo un ciego guía de un ciego. Entonces aquí yo le puse la idea, porque necesita estarlo meditando. Pero entonces, para que lo pueda captar, dice, un guía ciego es alguien que cuantifica, pero no necesariamente califica. ¿Sí? Un guía ciego es alguien que cuantifica, pero no califica. Oh, que traes el iPhone más caro. Bueno, mi Android también sirve para hacer llamadas y mensajes, ¿no? Porque entonces hay iglesias donde, y sobre todo en grupos de jóvenes, donde tristemente a veces se convierte en un club. No estoy diciendo aquí, gracias a Dios, no hay nadie. Pero que se convierte en un club, ¿no? Donde el que muchachito o la muchachita que no tiene se siente mal. No todos, porque hay gente que pues es lo que tengo y viven bien así, el Señor los bendice y están con ellos. Pero hay iglesias, hay lugares, y los adultos también, ¿no? Oh, tú no traes un smartwatch. Oh, tú no tienes, tú usas sabón. Pasa, pasa. Oh, no tienes para hacerte un corte, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. El corte de pelo, la vestidura, la marca. Entonces cuantifica, pero no califica. Porque usted puede a lo mejor usar todo de marca y cosas caras,
como Caín, que trajo también del fruto de la tierra, era su trabajo, pero no fue acepto porque no hacía lo recto. ¿Me estoy explicando? Alguien que cuantifica, pero no califica. ¿Se acuerda de Judas? ¿Por qué se ha desperdiciado? Él se atrevió a decirle al Señor Jesús así, salió, sacó su corazón, ¿no? ¿Por qué se desperdició este perfume? Perdón, así como nos, perdón, desperdicio. El Señor nada más le dijo, mira Judas, a los pobres los vas a tener contigo siempre, a mí no. Así es que aprovecha. Wow. Alguien que cuantifica, pero no califica. Usted sabe cómo terminó Judas, ¿verdad? Cuantificaba, pero no calificaba. No sé si me estoy explicando. Ese es un guía ciego. Alguien que te enseña a cuantificar, pero no calificar. Y bueno, ese es un pasaje amplio, muy, muy amplio. De Mateo 15, es la tercera vez que en la Biblia aparece literalmente guías ciegos, ¿eh? Cuando de hecho fue desde nuestro pasaje inicial, donde dice, déjalos. Cuando el pasaje inicial que leíamos que dice, maestro, viste que se ofendieron los fariseos con la interpretación que diste, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos, y quiero que ponga atención aquí y vea las cosas que nos va a ir marcando este pasaje. Es un pasaje amplio, ¿eh? Del 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos en Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les preguntó, o sea, les dijo, pero es una pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda. Entonces, ¿se acuerdan de las cosas que vimos? Lo visible y no lo invisible. Cuantificar y no calificar. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Dice, ya no han de honrar padre y madre. Y entonces, dice así, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿cuántas costumbres, cuántas cosas místicas y demás no tenemos los cristianos? Dije, tenemos. Ajá. Y se nos cumple la palabra. Terminamos invalidando el mandamiento por una tradición. Por una tradición. No quiero dar más ejemplos. Pero dice el Señor, hipócritas. Bien, ponga mucha atención en esto, porque entonces aquí va a amarrar las dos ideas que le di antes. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, pues en vano me honran, perdón. Dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mas su corazón está lejos de mí, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué está diciendo aquí? Entonces aquí usted, en nuestro pasaje inicial decía, déjalos. Dice, todo lo que mi padre no plantó será desarraigado. Son ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué son ciegos, guías de ciegos? Entonces yo le puse aquí en cursivas varias cosas, ¿no? Dice, son gente, es un ciego porque invalidas el mandamiento por una tradición. Entonces tengamos cuidado que al compartir el evangelio, al llevar a alguien a la iglesia, nuestra vida misma, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Porque entonces dice aquí sí, de labios me honra, o sea, sí es una obediencia. Porque por eso se ofendieron los fariseos. O sea, ¿por qué invalidan? ¿Por qué quebrantan la tradición? Y creo que hace mucha gente en la iglesia, ¿no?, que se ofende por la tradición. Maquillaje, pantalón en las mujeres, ropa rota, ahora que los jóvenes usan ropa rota, pantalones rotos y que yo sé que son caros, las gorras, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que le falte respeto a la iglesia, no estoy diciendo eso, pero quiero que ponga énfasis en el versículo 8. Es una referencia de Isaías, pero aquí está en el 8 y dice, su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿quién es un guía ciego? Alguien que te va a enseñar a cumplir lo externo, ¿no? El uniforme, el horario. No, la Biblia no, o sea, no tiene nada de malo la disciplina. Está bien, produce un fruto. Pero el Señor Jesús me dice, vas a ser un guía ciego cuando tú cumplas con todo lo que te dicen, pero no te des cuenta que tu corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando yo traigo mi ofrenda, ¿qué es lo importante? Que cuando yo me acerco a los ancianos, cuando yo voy a considerar alguna tradición de la iglesia, bueno, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Para que mi corazón esté cerca de Dios? ¿O solamente para que no me estén diciendo? ¿O porque yo soy responsable y por eso cumplo? Porque, lo voy a decir, le comentaba a mi esposa, como maestros de niños, y de repente veíamos cómo ponían en alabanza a ciertas personas, no que, o sea, no estamos para juzgar, ¿verdad? Pero como maestros de niños decíamos, bueno,
A esta persona le piden orar, le piden adorar en la clase y es irreverente, pero sí ministra. No somos los pastores, amén, ¿no? Es algo que a mí me generaba duda. Y no lo digo por juzgar, ni por menospreciar, ni por echar en cara nada, sino por dar un ejemplo de este punto que el Señor Jesús decía. Dice, bien profetizó Isaías de vosotros. De labios me honran. Con tu servicio, con tu uniforme, todo lo que haces, tus ensayos, que me honras. Sí me honra. Pero tu corazón está lejos. Y entonces te vuelves un ciego, guía de ciegos, porque cuando tú cumples por cumplir y no porque tu corazón esté cerca de Dios, eres un ciego, guía de ciegos. Entonces, mire, yo le puse aquí la idea. Un guía ciego es alguien que está acostumbrado, pero con un corazón alejado. Nunca se ha puesto a pensar si lo hacemos por tradición, cada domingo, cada mes, la Santa Cena, pero que realmente el corazón ya dejó de latir por el Señor. Y entonces quiero que vea esto. ¿Qué va a pasar? Acuérdese, lo más importante entonces va a ser el corazón. Pero quiero que vea esto, con este mi último verso, Lucas 24:30. Aquí el Señor Jesús ya había sido muerto, ya había resucitado. Habla de los caminantes de Maús, ¿no? Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Qué hemos aprendido que representa el pan? La comunión. Amén. ¿Se acuerda que ser guiado por el Espíritu es que dice gastar tiempo con, tanto nosotros con el Espíritu Santo, y obviamente usted piense la disposición del Espíritu Santo de gastar tiempo con nosotros, pasar tiempo con nosotros? Pero entonces dice aquí, estando a la mesa, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. ¿Se acuerda que le dije? Un ciego es alguien que pone la vista en lo visible, pero pierde de vista lo invisible. Palabras más, palabras menos. Aquí está. Habían reconocido a Jesús, aunque él ya no lo veían físicamente, ¿no? Desapareció de su vista, pero en su corazón sabían. Dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero ya se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces vea que no solamente es abrir, le acuerda que la ceguera es tanto física como mental, ¿no? Espiritual. Pero entonces, ¿cómo voy a saber que yo estoy caminando bien con el Señor, que no soy un ciego, que soy guiado y que no soy un ciego guiando a otro ciego? Que cuando yo vea la escritura, mi corazón arda. Que cuando yo estoy en esa comunión con el Señor, mi corazón arda y que sean abiertos mis ojos. Porque Job también decía, ¿verdad? Sí, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jacob decía, vi al Señor cara a cara y fue librada mi alma. Entonces se va dando cuenta cositas que se nos va dejando ahí en la palabra de decir, ¿cómo vas a saber que no eres un ciego? Ah, que mi corazón arde. ¿Cómo vas a saber que no soy un ciego? Ah, que no solamente de oídas te he oído, sino que te puedo ver claramente. ¿Cómo puedo saber que no soy un ciego guiando a otro ciego? Ah, porque yo he visto al Señor cara a cara en Peniel y ha sido librada mi alma. No puedo estar guiando a otro y con ataduras, ¿no? Hay cosas que yo tengo que estar consciente y cosas que las cuales son carne y tengo que estarlas llevando al altar para quemarlas. Hay cosas que no es un espíritu de algo que van a sacar de mí, es algo que es mi carnalidad la que está ahí y yo tengo que trabajar con eso, yo tengo que quemar la carne. Pero entonces vea cómo al final toda esa enseñanza redunda en la comunión, porque es lo que es ser guiado, o sea, pasar tiempo con, que se han abierto los ojos y que entonces venga ese fuego al corazón. ¿Se acuerda que una palabra que vimos de la ceguera, dices, humear sin llama? Entonces, no, que no humees sin llama, sino que tu corazón arda cuando estás teniendo esa comunión con Dios. ¿Y cómo va a ser? No hay otra, o sea, porque yo sé que una línea bien delgada es de la experiencia con Dios, que puede al final terminar una vida carismática, pero siempre la base de la Escritura, se nos abría la Escritura. Señor, yo vivo esto porque lo puedo ver claramente en tu palabra. Amén. Entonces ya nada más nos resta que oremos y que el Señor nos ayude a ser guiados y a no ser engañados por con algo bueno. Acuérdense, mediten todo lo que vimos esta tarde y pídale al Señor, Señor, abre mis ojos, Señor, para que vea, abre mis ojos, haz arder mi corazón nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos permites aprender, compartir. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser gente guiada por tu Espíritu, porque leímos que los que son guiados por tu Espíritu, esos son hijos de Dios.
leíamos y aprendíamos que ser guiados por tu Espíritu es pasar tiempo con tanto nosotros con el Espíritu, y si tu Espíritu tiene la disposición, porque no lo digo porque Él sea malo, sino porque dice tu palabra que le resistimos, que le contristamos. A veces se nos pasa eso, Señor, somos ciegos. Nos ponemos tanto énfasis en lo que sí vemos, en el sketch, en el uniforme, en los ensayos, en lo que hay que cumplir, en que no nos regañe el líder, y dejamos de ver lo importante, la fe, la misericordia, la justicia, el que podamos conocerte, el que esté librada nuestra alma, el que podamos reconocerte aun cuando no te veamos físicamente, como en este último pasaje. Ayúdanos, Señor. Te ruego por mí y por los que nos están oyendo, Señor, que tú abras los ojos. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos, forma lo que tengas que formar en ellos, Señor, que podamos ver claramente, que podamos meditar y no solamente caminar confiados en que hemos oído muchos años de ti, sino que así como Job, de oídas te había oído, pero que podamos declarar y decir, porque es una realidad, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora mis ojos te ven. Permítenos verte claramente, Señor. Permítenos caminar contigo, Señor. Permítenos ser guiados por tu Espíritu Santo y a la vez guiar a otros. No para que caigamos en el hoyo, Señor, sino para llevarlos a ti. No para que nos reproches hipocresía, sino que realmente podamos estar teniendo el cuidado necesario de nosotros mismos para poder guiar a otros a ti, que te vean a ti, que tu nombre sea el que reciba la gloria, porque tú eres el que hace la obra en nosotros, Señor. Te damos gracias en esta tarde y te pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues gracias por dedicarse el tiempo, comparta si le fue de bendición. Nos vemos la siguiente ocasión.